modeling itself. Then we're going to talk about the workflow of modeling in MapleSim. How can you build models? How would it work? Then we're going to talk about built-in applications that are already present in the tool. Then we'll talk about the customization option, and then we'll move on to the MapleSim connectivity option. So what is MapleSim? MapleSim is what we would refer to as a system-level multi-domain modeling tool. When I talk about multi-domain, it means that you can combine different domains together. And why is this useful? It's useful because let's say that we're going to talk about a automotive industry where you're building a car or any automobile in general. It has different parts. We talk about the mechanical part for the chassis. We talk about, for example, hydraulic actuations for the suspension or electrical parts that are associated to the model. We talk about these different domains together. So with MapleSim, you will be able to create this entire system in one workspace, and that is very useful because it helps you understand what the interactions between those domains are. And that is very, very important to get a better understanding of the dynamics of the entire machine. So how does it go about? What is the workflow of it? The first thing that you can do is, of course, model and simulate the system that you want to model with MapleSim, which is exactly what we see here. The next part is using our built-in apps to perform analysis on the model that you want. Now, Maple is the mathematical engine behind MapleSim, and that makes it a very, very powerful tool because it adds the benefits of Maple, which is a very powerful symbolic manipulation software that can be added in the system. So because of that, you will be able to get benefits of everything that Maple has to offer in this attached model. We do different kinds of analysis such as optimization can be one example. We can talk about parameter sweep. These are all the different analysis which helps you get a better understanding of the model that you're building with the tool. And finally, the third part would be the connectivity option. And this becomes quite useful when, let's say that you want to create your plant model in MapleSim and you want to put that in a different tool itself to get the benefits of both the tools. That's when the connectivity option comes into play. You can convert the model that you have created in MapleSim as two types. You can convert them as a C code, which is an optimized C code that can be generated, or an FMU, which is a functional markup unit. I will talk a little bit more in detail about FMU soon, but essentially what we're trying to tell you is using the connectivity option, you can put your plant model in any other tool which supports C codes or FMUs and then play with them or understand or basically figure out what you can do or what sort of analysis you can do with that model in a different tool itself. That way you get the benefits of both the tools in place. So let's talk a little bit more about how MapleSim and Maple plays together well when you're building a system model. So here we have a system model. Engineering applications, which is what I mentioned before as Maple, can be used in different aspects of modeling. The first aspect is simple. We have inputs, design parameters, and the settings when you're trying to build a model. So that's the first information that you get from a model, which you pass into the system model that you're building in MapleSim. And the result that you get out of it is plots, animations, and the system response, which is exactly what you would like to see. You want to build a model and simulate the results, and that is where MapleSim comes into play. When we're talking about engineering applications, that's the next part. Using Maple as an add-on or using Maple as a application tool for MapleSim, you will be able to perform post-processing analysis. So you have the model, but now you want to improvise the parameters, for example, or improve the model in general. You can do that using the apps that are already there in MapleSim. So with the apps which I will be showing in a couple of seconds, it is a user interface, meaning it's an application that you can see. The user can interact with that application. You can connect the model that you have built in MapleSim to Maple and perform analysis on it in a much more easier way. And why is this useful? It is useful to perform design validations, component sizing when you're talking about motors, electrical motors, or different motors that you want to size, or even components that you want to size, or any other types of analysis. So these are essentially the different outputs that you can get through these analysis. In another way, Maple can act as an automated modeling tool, meaning
We spoke about how the inputs affect a system model. You have inputs such as design parameters that you want to pass into MapleSim and then use Maple for analysis. But let's say that you have already complex subsystem data-driven components. You can use Maple as a medium between the inputs and the system model. You can use Maple to create those components and then place it into MapleSim as well. So it's not just always from MapleSim to Maple. You can do it in multiple ways as possible. We have inputs, design parameters, and settings that can be passed into the Maple worksheet, which allows you to create a data-driven component that you can place into MapleSim and then again use Maple for application analysis as well. What is the third type? That's the integration part, which I mentioned in the first slide today. So we spoke about how apps can be used to create components that can be placed into MapleSim. The next part is code generation. The same app, MapleSim app, which is basically Maple worksheets, can be used to convert the model into C code, FMU, or S function. En un código C, FMU o una función S que puede ser ubicada en una herramienta de destino. Esa es la siguiente ventaja que tenemos. Hay 3 fases en las que Maple puede actuar para soportar el modelo. Y esto es bastante útil porque Maple es una de las herramientas matemáticas más poderosas que existen. Entonces uno obtiene beneficios de una forma más rápida y eficiente. Vamos a hablar de lo que sucede o por qué uno necesita exportar un modelo en C-Code, FMU o función S. Se pueden mirar de distintas formas. La primera o la que solemos decir es el comisionamiento virtual o las mellizos digitales o gemelos digitales. Por ejemplo, uno quiere construir una máquina y quiere simular algo con MapleSim, uno ya está satisfecho con cómo está realizado porque ha simulado los resultados, ha validado los resultados y puede entender que el modelo que uno tiene está bastante cercano a los resultados de sistemas reales. Una vez que uno tiene eso, la siguiente parte es podemos testear el código o el control de código. Eso se puede hacer, se puede exportar como C-Code o como FMU, lo puede ubicar en una herramienta automatizada y después lo puede obtener en una gemelo digital. Esto implica mucho dinero, mucho tiempo y para poder entender o para mejor entender cómo es el modelo antes de construirlo en un sistema real, se puede hacer en MapleSim. Esa es la ventaja. El sistema o el nivel de abstracción te permite construir el modelo y obtener un mejor entendimiento del sistema antes de que se construye un sistema real o se aplica un sistema real. Vamos a hablar de entonces cómo se pueden generar estos modelos con distintos componentes. ¿Cómo se hace realmente? Se hace a través de distintos componentes de biblioteca que se categorían en base a distintos dominios. Voy a estar mostrando un poco de la interfaz de MapleSim, pero así es como se ve. Estos son todos distintos componentes que están categorizados en distintas secciones. Por ejemplo, la biblioteca multicuerpos, que tiene algunos componentes, hay más de los que estoy mostrando, esto solamente para darles una idea de cómo son estos componentes y cómo se asocian a cada biblioteca. Tenemos cuerpos rígidos que permiten crear distintos modelos. Tenemos la biblioteca eléctrica compuesta de distintos resistentes o capacitadores que construyen un sistema eléctrico en MapleSim. Tenemos la biblioteca de hidráulica, distintas válvulas, bombas, cilindros de doble acción, etcétera, que permiten construir un módulo hidráulico. Tenemos neumática, es similar a hidráulica, pero usa aire o gas. También hay distintos tipos de activadores, válvulas, etcétera. Y por último tenemos cuerdas y poleas que permite construir estos sistemas de poleas, por ejemplo, distintas grúas o robots se usan mucho para eso.
Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo del modelado en MapleSim? Primero, usamos los componentes de la biblioteca para construir el modelo en el sistema. Esta es la primera parte, sabemos cuál es el modelo que queremos construir y cuáles son los componentes. Empezamos en un nivel 0 a construir el modelo. Pensemos, si ya tenemos una geometría, la podemos ya incluir y empezar de esa forma. Esa es otra manera de hacerlo. MapleSim tiene la capacidad de incluir esto. Trae o incorpora las propiedades iniciales del modelo que uno quiere. De esta forma uno puede entender y construir un modelo cercano al sistema real que uno está modelando. Una vez que tenemos esto, la siguiente parte es tratar de mejorar los parámetros de diseño. ¿Cuáles van a ser los rangos de parámetros que quiero proporcionar que me van a dar esta respuesta en particular? Esto tiene que ver con entender o obtener un mejor entendimiento del modelo que uno está construyendo. Y una vez que tenemos eso, vamos a analizar el sistema. No siempre es de derecho a izquierdo, es como un proceso iterativo. Uno tiene el modelo, analiza los parámetros y después la respuesta del sistema. Si no está satisfecho, uno puede ir a volver a mejorar los parámetros de diseño y luego vuelve a analizar la respuesta del sistema. Uno puede regresar a construir el modelo en sí y cambiarlo para que los resultados sean cercanos a lo que uno quiere alcanzar a partir del diseño del sistema. Una vez que tiene esto, la siguiente parte es la implementación o el despliegue. Uno puede, de esta forma, entendiendo el sistema. Si uno quiere replicarlo en otra herramienta de automatización, ahí hablamos del código C y de la parte del despliegue del sistema. Entonces, vamos a ver la interfaz de MapleSim. Se los voy a mostrar un poco más en detalle. Les puedo mostrar abriéndolo, pero así es como se ve MapleSim. Acá tenemos todos los componentes de biblioteca que los podemos arrastrar y soltar. Aquí tenemos los principales componentes. Voy a mostrarles una demostración muy sencilla de la herramienta luego. Vamos a hablar de la herramienta o de la caja de herramientas CAD. ¿Por qué lo necesitamos? Como mencioné anteriormente, MapleSim tiene la capacidad de incluir o incorporar la geometría CAD. Muchos utilizan esto como punto de partida y en MapleSim, como es una herramienta de niveles de sistema, lo tenemos en una abstracción. Cada uno de estos componentes es una ecuación que define la física o la dinámica del sistema. Entonces, si tenemos esta geometría CAD, lo podemos incluir en una caja de herramientas CAD y una vez que tiene todo el interjuego de la geometría, lo puede dividir en piezas o en componentes. Por ejemplo, si queremos poner actuación, distintos motores, lo podemos incluir aquí. Entonces lo que hacemos es ponerlo en una caja de herramientas, lo dividimos en las partes y creamos coordenadas que permiten conectar el modelo de MapleSim a los otros componentes de la biblioteca, como estos. Y una vez que lo traen a la caja de herramientas, dividen en distintos componentes, como ven aquí. Y aquí tenemos puntos de conexión que te permiten conectar esta geometría CAD a los componentes de la biblioteca. Entonces, una vez que tienen esto, así es como uno construye el modelo. Tiene los componentes CAD y crea estas articulaciones para ofrecer movimiento a las partes. Uno trata de construir o simular esta geometría CAD de la forma que uno quiere. Esa es la intención. Y de esta forma lo estamos activando a través de distintas velocidades. También podemos mostrarles más de este tipo de modelo más adelante. La siguiente parte, hablé ya de cómo construir el modelo, cómo importar geometrías CAD. La siguiente parte tiene que ver con la creación de ejes. Tenemos muchas apps en MapleSim que son hojas de trabajo de Maple que te permiten realizar un análisis del modelo. Y esto es exactamente eso. Cuando hacemos clic en la parte de apps, acá tenemos todas las aplicaciones que están disponibles para hacer análisis del modelo que uno ha construido. Este es el ejemplo de, por ejemplo, una aplicación de generación de movilidad 1D. Esto te permite generar señales de lo que uno quiere en el sistema.
Estas pueden ser señales reales, pueden ser velocidad o desplazamiento de posición. Los puertos van a ser creados de forma acorde a lo que uno quiera crear. Uno crea señales de input que quiere ofrecerle al sistema. Por supuesto, uno puede también usar la biblioteca de señales, pero si uno quiere ofrecer algo único o particular, lo puede crear a partir de esta aplicación. La siguiente parte tiene que ver con la app que se llama Parameter Sweep, un sweep de parámetros. Uno puede agregar distintos rangos. Puede ver cuál es la respuesta del sistema a partir del cambio de los rangos o los parámetros. Esto es muy importante y útil porque esta es una hoja de trabajo de Maple. Utiliza la capacidad para simular y hacer los resultados. Aquí uno puede generar cientos de simulaciones en muy pocos segundos a través del procedimiento que usa Maple y puede generar el análisis de la respuesta del sistema y puede uno ver cuál es el rango de parámetros más adecuado. Aquí en esta opción es esencialmente eso lo que uno puede hacer. En la siguiente parte tenemos la customización o personalización. Uno puede adjuntar hojas de trabajo de MapleSim al modelo. Uno también tiene estos ejemplos aquí, pero uno puede crear su propia app dentro del sistema. Este es un ejemplo muy sencillo donde hemos creado una app en la hoja de trabajo para ejecutar un modelo de MapleSim. Este es solamente un ejemplo, pero esencialmente la idea que les muestro es que pueden adjuntar distintas hojas de trabajo y crear sus propios análisis o combinar distintos análisis porque pueden experimentar los beneficios de Maple. Esta es una hoja de trabajo de Maple. Uno puede entender y usar procedimientos de Maple para hacer el análisis de la herramienta. La siguiente parte tiene que ver con las aplicaciones. ¿Dónde se usa MapleSim? ¿Cuáles son las distintas aplicaciones de la herramienta en sí? La primera aplicación de la cual voy a hablar es la cinemática y la dinámica. Esencialmente lo que hacemos así es extraer las propiedades de masa e inercia directamente y con precisión desde CAD. Uno puede analizar la cinemática y la dinámica del mecanismo. Cómo un movimiento se puede traducir en todos los componentes. Este es uno de los entendimientos que uno puede obtener. ¿Cuáles son las fuerzas y los momentos de las juntas en los distintos momentos y parámetros? Son distintas aplicaciones o partes de las aplicaciones cinemáticas y dinámicas de una máquina. Esta es la respuesta, por ejemplo, de fuerzas y momentos que se simulan y se analizan en este modelo. En cuanto al tamaño de motor, esta es una aplicación que muchos emplean. Tiene que ver con averiguar cuál es el tamaño adecuado del modelo. Tal vez estamos usando algo muy pequeño o muy grande. ¿Cuál es el tamaño adecuado? En este caso, voy a mostrarles este modelo más adelante. Estamos utilizando una hoja de trabajo de Maple para medir el torque y la velocidad de este modelo. Al obtener el perfil de torque y velocidad, tenemos muchos motores de los cuales tenemos mucha información. Lo que queremos es traer esa información a esta hoja de trabajo y ver si este motor en particular tiene los requerimientos adecuados de torque y velocidad. Aquí vemos que el motor A es bastante chico porque no llega a los torques iniciales. Tenemos el motor A Max que sí llega. Ese es el parámetro máximo permisible para este motor. Sería suficiente para poder construir o crear la actuación de este modelo en particular. El siguiente tiene que ver con los sistemas de poder fluido. Hay distintas aplicaciones que se puedan utilizar en MapleSim. Esta es una aplicación que se puede utilizar en sistemas de poder de fluido. Este es el ejemplo de una máquina de inyección de moldeado.
que trabajamos con una empresa hace unos meses. Se incluyen los actuadores hidráulicos y se hacen, digamos, análisis de vibración. Esto está asociado con algún tipo de cumplimiento con el modelo. Inspeccionamos cuáles son las vibraciones y cuál es el impacto que tienen en el desempeño. Y hablamos del grado de compresión del modelo hidráulico. Hemos tratado de simular las vibraciones que suceden en el sistema real al entender el modelo y al incluir los datos adecuados. El primer paso es entender cuál es el sistema real y luego usar los datos que uno puede obtener del sistema real para volcarlos a este modelo. Así uno puede simular un sistema que es bastante cercano al sistema real. Eso es lo que hicimos. Una vez que lo hicimos, validamos el sistema viendo si las vibraciones ocurren realmente en el modelo MapleSim. Esto es lo que se ve. ¿Y por qué es importante? Es muy importante validar el modelo de MapleSim porque de esta forma uno puede entender si está cercano al sistema real o no. Una vez que entiende eso, es más fácil ver cómo reducir esas vibraciones, porque ahora tiene un modelo real, cercano a un modelo real, y luego uno puede ver cómo puede reducir las vibraciones que no desea. Esto es lo que hicimos con este cliente. Pudimos reducir el ciclo de vibraciones con mucha eficiencia y reducir esas vibraciones para que estén conforme a sus requerimientos. Este es un ejemplo de lo que se puede obtener. La siguiente aplicación que tenemos para los sistemas de multidominio es un DTMS. Esta es otra aplicación de este sistema multidominio. O sea, combinamos distintos dominios para entender un sistema completo en MapleSim y podemos entender las interacciones que tienen lugar en esos dominios. En este modelo, el de FL Schmidt, tenemos partes mecánicas que conforman el chasis. Tenemos la parte hidráulica que básicamente tiene los sistemas que activan el modelo. Tenemos distintas válvulas, etcétera. Estas son las distintas secciones que se fueron recreando. Y este es un proceso donde uno se comunica con quienes conocen de este modelo y obtenemos un mejor entendimiento de cómo el modelo funciona. Y luego entendemos los parámetros que hay que incluir en cada uno de los componentes para que se vea similar a lo que es el comportamiento de un sistema real. Esa es la idea, llevarlo lo más cercano posible a lo que sea un sistema real. Este es otro ejemplo de un telecomando rotatorio. Este también es un sistema multidominio porque tenemos partes hidráulicas, partes mecánicas y también multicuerpo que están incluidos en el sistema. ¿Por qué se utiliza? Acá tenemos un modelo bastante complicado y esta es la cantidad de complejidad que uno puede agregar a MapleSim dentro de un solo entorno. Tenemos un sistema tridimensional, multicuerpo, también tenemos un brazo flexible, una activación hidráulica y también tenemos cinemática inversa. Estamos resolviendo un problema de cinemática inversa. Esto se utiliza para la seguridad y la estabilidad del modelo. Cuán estable puede ser el modelo cuando extiendo el brazo flexible. Ese es el entendimiento que uno quiere tener. Ver cómo sería el sistema real, su dinámica. Lo modelamos en MapleSim para entender cómo sería exactamente este sistema. Este es otro ejemplo de un robot de cable que se utiliza. Aquí lo que estamos haciendo es modelar rápidamente a través de la biblioteca de cuerdas y poleas. Calculamos la tensión de las cuerdas, el grado de deslizamiento de las poleas. También vemos cuál es la cinemática inversa. En este caso estamos analizando este bloque. Tenemos los distintos ángulos que tienen que ser activados a través de estas poleas que vemos aquí
para ver cómo es el camino que tiene el recorrido. Y esto ha sido utilizado a través del poder de Maple. Hablamos un poco ya de cuáles son las distintas aplicaciones en MapleSim, qué se puede hacer, y ahora vamos a hablar de la exportación de modelos. Ya hablé antes de que uno puede exportar un modelo en FMU o C-Code o código C. Acá tenemos el modelo de planta que tenemos. Los inputs pueden ser inputs que podemos poner en una herramienta de destino, puede ser un software de automatización, por ejemplo. Aquí ejemplifiqué un controlador muy sencillo, pero esencialmente, por ejemplo, queremos exportar este modelo de planta. ¿Y cómo lo podemos hacer? En las plantillas que tenemos en MapleSim para crear esta generación de código de componentes FMU. Se abre la aplicación y lo que se hace es seleccionar el subsistema. Ubica este modelo de planta y de esta forma genera un FMU. De esta forma vamos a obtener un FMU, un archivo que puede ser importado a cualquier herramienta que soporte el estándar FMU y va a poder obtener los beneficios de las dos herramientas. En la industria automotriz uno puede hacer el input de FMU y después pasar el código C y simular los resultados de las respuestas de output. Este es un caso de uso típico de lo que uno puede hacer. Ahí tienen los distintos archivos que pueden ser XML, C-Code o libs. Y se genera el FMU en las herramientas que soportan el estándar FMI. Esencialmente, de esta forma uno obtiene los beneficios de las distintas herramientas que cumplen con el estándar. En resumen, hablamos de cómo podemos construir un modelo de su máquina en MapleSim. Uno trae su máquina CAD la trae a la vida, analiza la dinámica de su máquina y emplea distintos dominios en un único modelo para tener un mejor entendimiento del sistema. La siguiente parte es exportar el modelo y implementarlo en su herramienta de automatización. Puede usted crear el código de control antes de instalarlo en la máquina actual o real. De esta forma puede reducir costos al usar la simulación e identificar inconvenientes antes de la puesta en marcha en el sistema real. Esta es la ventaja de usar MapleSim. Esto termina la presentación de hoy, pero voy a abrir la interfaz de MapleSim rápidamente para que ustedes tengan una idea de cómo se pueden construir los modelos usando MapleSim. Entonces, como mencioné anteriormente, así se ve MapleSim. En el área central tenemos como un canvas para crear. A la izquierda tenemos todos los componentes de biblioteca categorizados en distintos dominios. Tenemos la de bloques de señales, tenemos señales simples, cables matemáticos o funciones matemáticas o distintos controles. También este es un entorno de arrastrar y soltar, es decir, uno puede arrastrar el componente y lo ubica en su lienzo o en su pantalla. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, la eléctrica. Tenemos componentes analógicos, los podemos mirar y tener distintos componentes. Tenemos los digitales, máquinas, multifase, conversores de energía. Y también tenemos los componentes mecánicos, rotatorios y translacionales, multicuerpos, tienen armazones, elementos de máquina, fuerzas y momentos. El de hidráulica también tiene distintas secciones, neumática, etcétera. Estos son esencialmente todas las librerías, las bibliotecas que tienen y que les permiten construir el modelo en MapleSim. Digamos que quiero hacer algo muy sencillo. ¿Cómo lo hago? Rápidamente veo que acá tengo un modelo básico y les va a ayudar a entender cómo se crean los modelos en MapleSim. Acá vamos a primero ubicar un marco fijo, le agregamos otro marco de un cuerpo rígido, vamos a agregarle ahora, por ejemplo, un cuerpo rígido y básicamente lo que hago es construir un modelo muy sencillo.
vamos a ir agregándole juntas o articulaciones que nos da, por ejemplo, una rotación. En este caso tengo una junta de revolución. Lo que tengo que hacer simplemente es conectar estas piezas. Ahora sí, tengo un modelo muy simple que está en el espacio. A medida que yo hago clic en cada uno de los componentes, las propiedades se destacan a la derecha. Estas son las propiedades de los componentes que ustedes pueden cambiar. Por ejemplo, si yo hago clic en el cuerpo rígido, acá tenemos todos los parámetros que yo le puedo cambiar. Tenemos la masa, uno las puede especificar, la inercia rotacional, las distintas condiciones de I C, puede ser el desplazamiento o la velocidad, etcétera. Ahora vamos a hacer la simulación. Lo que sucede es que cuando MapleSim simula el modelo, este es una herramienta que se basa en ecuaciones. Entonces, cada uno de esos componentes tiene un conjunto de ecuaciones que muestran la respuesta física o permiten capturar la dinámica del sistema. Cuando conectamos cada uno de los componentes y hacemos clic en simular, MapleSim va a generar un sistema de ecuaciones para resolverlo y les va a dar la respuesta del sistema en función del tiempo. Esto es lo que sucede en el fondo. Cuando vemos las ecuaciones de procesamiento, van a poder ver cuál es el número de ecuaciones, cuántas usan o cuántas se han removido y cuántas quedan pendientes. Este es un modelo muy simple que solo tiene 3 ecuaciones, pero les voy a mostrar otro ejemplo que les da la extensión completa de cómo se puede usar MapleSim. Cuando veo acá los resultados de la simulación, acá pueden ver un modelo pendular muy simple que está oscilando en el espacio debido a la fuerza de la gravedad porque no agregué ninguna fuerza externa al sistema. Entonces es un sistema de nivel 0, muy sencillo que les mostré. Se puede guardar el modelo y después puede superponer los resultados uno por encima de otro para también ver las respuestas del sistema. Si quieren visualizarlo de distintas formas, también lo puede hacer. Tiene también componentes de una dimensión, pero básicamente lo que buscamos acá es la respuesta del sistema. Para hacer eso, hacemos clic en ese icono y hace clic en la parte que uno quiere obtener la respuesta del sistema. Si por ejemplo hago clic aquí, podemos ver el ángulo, la velocidad angular, la aceleración y el torque que quiero para este sistema. Puedo hacer clic en generar y ahora voy a ver el modelo pendular que está oscilando en el espacio, también la respuesta, el ángulo y la velocidad en función del tiempo. Vamos a arreglar el sistema también aquí. Ahora cuando simulo el modelo, ven el modelo pendular y también la respuesta, la respuesta del sistema como en función del tiempo. Y también pueden agregar probes. Aquí estoy usando estos componentes. Cuando simulamos esto, acá en estas opciones tenemos todas las variables que ya están almacenadas, que ustedes pueden también arrastrar y soltar. Les voy a mostrar otro ejemplo para simular los resultados, pero siempre pueden ver estas opciones aquí para ver cuáles son las opciones. Acá tenemos toda la información variable que se puede plotear una vez que uno ha simulado el modelo. No tienen que volver a agregar una de estas sondas, por ejemplo, para simular. Si voy a la sección de ayuda, MapleSim tiene muchos componentes o modelos que se construyen en la sección ejemplos. Ahí tenemos distintos dominios donde tenemos más ejemplos. Por ejemplo, también hay distintos dominios, distintas secciones. En dominios físicos tienen mecánicos, 1D, eléctricos, hidráulicos, neumáticos, magnéticos, etcétera. Voy a agregar un robot con 5 grados de libertad. Este es un ejemplo de cómo se puede construir un sistema complejo con MapleSim. Primero voy a simular los resultados y luego voy a hablar un poco más de los modelos. En este robot de 5 grados de libertad tenemos distintas secciones. Son las geometrías CAD que mencioné antes. Uno las incorpora, las conecta y crea estas cosas para poder conectar la geometría CAD a los otros componentes de la biblioteca, que es exactamente lo que hice aquí. Agregamos distintas juntas entre los componentes para ofrecer movimiento al sistema.
Y aquí tenemos todos los inputs, que es el ángulo deseado que yo quiero con ese 5 grados de libertad. Lo conectamos al modelo y lo que hicimos es conectarlo con las juntas de rotación. Eso va a mover mi robot con los ángulos que yo ya tengo aquí. Dentro de este modelo servo tenemos el controlador que usé, que está conectado a otro subsistema y no es nada más que un modelo eléctrico que está activando este ángulo. Vamos al nivel superior y aquí ven este bloque que no es nada más que el bloque de parámetros que permite ubicar los parámetros del sistema y esto se hace más sencillo cuando uno está construyendo un modelo muy complejo porque no va a tener que ingresar a cada uno de los subsistemas, sino que los puede parametrar en este nivel superior que permite definir todos los parámetros. Esto es muy útil en caso de sistemas complejos y esto es exactamente lo que hicimos aquí. Parametramos el sistema, entonces cuando uno ve los resultados, acá vemos lo que sucede, lo vamos a ejecutar. Aquí tenemos este modelo de robot de 5 grados. Aquí tenemos el ángulo real que el sistema está usando. Cuando simulo los resultados, aquí pueden ver todas las señales de input que yo proporcioné. Aquí tenemos otra señal. Ese es el ángulo que también yo le ofrecí a la última junta. Y aquí tenemos los resultados. Tenemos los ángulos deseados versus los reales. Hay aquí una pequeña diferencia. Esto se puede cambiar al clonar los parámetros de componentes. Esta es una respuesta un poco mejor, pero uno puede obtener una respuesta incluso mejor cuando los ángulos reales y deseados están más cerca uno de otros. Así es como ustedes pueden ver modelos y en la carpeta de plantillas y de aplicaciones, acá tenemos la lista de aplicaciones que ya les mencioné. Un ejemplo que les mostré es la opción del sweep de parámetros. Lo que uno puede hacer es, por ejemplo, a través de una hoja de trabajo que ha sido generada, uno puede hacer análisis. Cuando se carga el modelo, podemos ver todos los parámetros que están asociados con el modelo. Puedo agregar los parámetros, definir el rango que quiero cambiar. En este caso tenemos de 4 a 20, puedo agregar el próximo parámetro, hago clic en agregar y pongo de 8 a 20, por ejemplo. Ahora voy a Outputs y ahí puedo especificar el output que yo quiero visualizar. Acá tenemos los ángulos reales y luego puedo ejecutar los parámetros. Lo que hago es los rangos del proveedor y de los puntos de datos. Podemos usar la ayuda de Maple y simular los resultados. En una cuestión de segundos ya tenemos cientos de resultados. En este caso son un poco menos de 100, pero podemos obtener resultados de simulación de asientos en una cuestión de unos pocos segundos. Esto se puede también hacer al cambiar los parámetros uno por vez o si no se puede utilizar esta app para ver cómo el sistema o cómo la respuesta del sistema cambia respecto del tiempo. Este es uno de los ejemplos de la app que les quería mostrar. Esta es una presentación, una introducción muy sencilla al webinario de MapleSim. Ahora estaré más que contenta de responder sus preguntas. Bueno, anteriormente cuando hablé de MapleSim y FMU y el código C, así es como MapleSim se integra. Python creo que es uno de los softwares que usa FMU y creo que se adhiere al estándar FMI. Entonces, cuando uno construye su plano, su modelo, lo puede utilizar aquí con la app de generación FMU. Uno hace clic allí y genera un FMU y ese FMU puede ser accesible a través de Python también. Uno puede controlar el modelo usando inputs de Python a través de esta exportación. Y esta es una de las formas de cómo uno lo puede usar. Por supuesto, como también tiene Maple, también Maple tiene la capacidad de traer Python.
Hay distintas formas en las que uno puede usar Python. Un ejemplo es a través de FMU. Python puede ser usado para importar el FMU y luego abrir el modelo de esta manera. Espero que esto responda a la pregunta. Unfortunately, I don't have an Lamentablemente no tengo un ejemplo para mostrarles en Python porque eso está relacionado con Python, que es otro software, pero sí les puedo mostrar rápidamente cómo pueden crear un FMU. Es muy similar a los parámetros. Uno puede cargar el modelo que quiere aquí, cualquier modelo o el modelo entero que uno quiere usando este subsistema de carga seleccionado. Una vez que hicieron esto, pueden especificar las distintas configuraciones de cosimulación y aquí vamos aquí a generar. Entonces todo el modelo va a ser generado como un archivo FMU. Ese es el archivo que ustedes quieren importar a Python. Lamentablemente yo no tengo Python en mi máquina para mostrarles un ejemplo, pero básicamente lo que hacen es crean el modelo, lo exportan como FMU y eso puede ser utilizado o abierto a través de Python. Todo lo que hacen es proporcionar inputs de Python para obtener los resultados. Tal vez les puedo dar información que hay en línea, pero lamentablemente no tengo un ejemplo en este momento. Por supuesto, sí. Como mencioné, la customización o personalización es muy importante porque puede que no siempre tengan todos los componentes de biblioteca que ustedes quieran para un modelo singular. Siempre va a haber nuevas tecnologías y nuevas ecuaciones que ustedes quieran definir. Por eso es que dentro de aplicaciones y plantillas o templates tenemos esta de crear un componente o componente customizado. Entonces podemos usar esto. Aquí tenemos esta hoja de trabajo que se abre donde uno puede definir las ecuaciones para el componente customizado. Aquí por default tenemos una ecuación simple de un modelo eléctrico. Es una ecuación y ahí uno puede definir las que uno quiere crear dentro del bloque parámetros. Aquí podemos definir cuáles son los parámetros asociados, cuáles son las variables asociadas en base a las ecuaciones que uno incluya y luego puede también definir los puertos. Si es un componente eléctrico, como es el caso aquí, tenemos los puertos. Acá tenemos esta parte mecánica, uno define la hidráulica o el tipo de componentes que tiene que usar. Una vez que tiene esto, este es un motor DC. Por ejemplo, podemos poner generar y lo que sucede es que se genera automáticamente un componente que va a ir a la parte de componentes. Aquí teníamos la biblioteca de componentes y aquí la de componentes customizados. Ahí se creó el componente en base a la aplicación. Hay dos formas de crearlo. Esta es una que es la más sencilla porque no hay que conocer sobre idioma de codificación o programación. Simplemente lo hace de esta forma. Todos los componentes de MapleSim se utilizan a través de este lenguaje de programación con códigos estándar. Si no quieren hacer esto directamente, si ustedes conocen el lenguaje de programación, pueden generar un código en el lenguaje de programación. Esta plantilla lo que crea es que cuando uno hace clic en Generate o en Generar, Maple extrae la información y crea los componentes directamente aquí. Aquí tenemos este Modelica, que es el lenguaje que se genera automáticamente en este código Modelica. Si no lo quieren hacer así y quieren directamente usar un lenguaje de Modelica, lo pueden hacer al hacer clic en el editor de código Modelica y pueden ir tipeando las ecuaciones que uno quiera y así crearlo. Es decir, hay dos formas en las que uno puede crear componentes customizados a través de lo que mostré primero o a través del idioma Modelica. Espero que esto haya respondido a su pregunta. Lamentablemente, cada componente que ven aquí, que la base de MapleSim tiene componentes con MSL
estándares. Aquí pueden ver las ecuaciones que hay dentro de cada componente. Lo que les recomiendo que sería lo mejor, por ejemplo, si voy a este modelo eléctrico, puedo hacer clic con el botón derecho y hacer clic acá en la ayuda. Lo que veo aquí es la información que es parte del componente del motor DC. En las ecuaciones puedo ver cuáles son las ecuaciones. O sea que en este menú de ayuda tenemos el entendimiento de qué se tratan las ecuaciones. Si están creando su componente customizado, van a tener que encontrar las ecuaciones que quieren simular y luego incluirlas. Para todos los componentes existentes, yo sugiero utilizar la página de ayuda en lugar de ir a las ecuaciones. Lo pueden hacer haciendo clic aquí. Y aquí, por ejemplo, tienen la transcripción en modélica del componente. Aquí se ven las ecuaciones que se agregaron. Pero para tener un mejor entendimiento, yo les sugeriría ir al menú de ayuda. Y una vez que lo leyeron, pueden ir a las ecuaciones. Tienen acceso a la mayoría de las bibliotecas. Hay algunas bibliotecas asociadas en MapleSim que no les muestran las ecuaciones, pero en la página de ayuda van a tener la información de cómo se proporcionan esas ecuaciones. Esa sería mi sugerencia. Hacer clic con el botón derecho y abrir la página de ayuda. De esta forma van a ver de qué se trata el componente y cuál es la ecuación que se utilizó dentro de cada componente. Espero que esto haya respondido a la pregunta. Sí, por ejemplo, cuando mencioné el ejemplo aquí en ayuda, ejemplos, dominios físicos, también tenemos la sección eléctrica y aquí pueden ver cómo se pueden construir modelos eléctricos simples. Este, por ejemplo, es un filtro de bajo paso RC activo. Acá tenemos un resistor, tenemos otro componente. Esta es la tierra, este es el voltaje de señal o la tensión de la señal, los capacitadores. Esto es esencialmente cómo uno puede construir modelos eléctricos en MapleSim utilizando los componentes de la biblioteca eléctrica. Ahí pueden arrastrar y soltar. Pueden también medir la tensión de entrada y de salida. Y cuando miramos los resultados de la simulación, ahí van a ver la tensión de entrada y la de salida. Así es esencialmente cómo pueden construir modelos y siempre pueden mirar los ejemplos. Ejemplos, dominios físicos, y ahí tienen todos los ejemplos de distintos dominios que pueden mirar con distintos resultados. Espero que esto responda también la pregunta. Bueno, tenemos resultados de simulación para el cambio climático. Bueno, lo que yo sugeriría, estoy hablando de MapleSim como un sistema de modelo que está más direccionado a entender la dinámica de sistemas hidroeléctricos, hidráulicos. En cuanto al cambio climático, tal vez sea un poco difícil de utilizar para este tipo de sistemas. Creo que Maple sería más adecuado porque no estamos simulando nada dinámico. Si tenemos ecuaciones, Maple debería ser suficiente para simular los resultados. Me parece que esa sería la herramienta más adecuada en lugar de usar un modelo de dinámicas y de análisis. Yo creo que podrían usar Maple para eso. Espero que esto responda a la pregunta. MapleSim es un sistema dinámico, así que por supuesto que se puede utilizar en campos académicos como industriales. No veo cómo no podría ser así, porque de esta forma los estudiantes pueden entender cómo los sistemas funcionan en la vida real. Y al final de cuentas se trata de ecuaciones y uno muestra o simula los resultados. Es una herramienta muy buena también para la academia como para la industria. En las industrias uno pone los parámetros de un sistema real o datos que se obtienen de un sistema real. Yo creo que ese es el nivel de complejidad que uno puede emplear, pero no significa que
sea necesario. Si uno tiene un sistema para mostrarle a los estudiantes, también puede utilizar esta herramienta, puede utilizar los componentes de la biblioteca, puede usar los parámetros default o por defecto. No es necesario construir un sistema complejo, sino que uno puede explicarle a los estudiantes cómo son las interacciones, las dinámicas de los robots. Se puede utilizar de esa forma. Tenemos muchos investigadores de universidad que también utilizan MapleSim y estudiantes de ingeniería que también lo utilizan para sus proyectos, para sus modelos asociados a ello. Así que sí, por supuesto que sí se puede utilizar. Espero que también esto haya respondido la pregunta. Of course. So, sí. Bueno, cuando yo me refiero a MapleSim es una herramienta de modelado a nivel de sistema. Modélica es un lenguaje de programación que se utiliza para construir estos distintos componentes. Es decir, Modélica es el lenguaje de programación y MapleSim es esta herramienta dinámica de nivel de sistema que utiliza el lenguaje Modélica para crear los componentes. Cuando ustedes, por ejemplo, hacen clic aquí, voy a hacer clic en este visualizar código. Entonces, el componente del sistema se utilizó o se construyó utilizando el lenguaje de programación modélica. Allí se incluyeron las ecuaciones que se emplearon para la construcción del componente. Esa es la principal diferencia, ¿verdad? Es un lenguaje de programación versus una herramienta dinámica de nivel de sistemas. I hope that answers your question. Y espero que esto también haya respondido bien la pregunta. Of course. Of course. Por supuesto, muchísimas gracias. Ha sido un gran placer como siempre.